Alumnos y alumnas, bienvenidos a esta nueva entrega Big Laurel sobre la excreción y circulación en los animales, invertebrados y vertebrados. En esta entrega en concreto vamos a hablar, por un lado, de la última parte del sistema circulatorio en los vertebrados, sobre la linfa, y luego tocaremos el tema de la excreción. Vamos a ver un poco los productos de excreción en los animales, vamos a ver las etapas de la excreción en los animales, para finalmente terminar con los órganos de excreción en los invertebrados. Comenzamos con el sistema circulatorio linfático. En él vamos a ver tres elementos. Vamos a estudiar un poquito qué es la linfa, vamos a ver cuáles son los vasos linfáticos y qué son los órganos linfáticos. Antes de eso, comenzar un poco explicando, recordando el concepto de linfa. ¿Qué es la linfa? A ver, tenemos que retrotraernos un poquito a lo que es la circulación. Los capilares sanguíneos, que son los vasos sanguíneos más pequeñitos, son aquellos que permiten los intercambios de nutrientes desde esos capilares hacia las células y la recogida de los desechos desde las células nuevamente hacia los capilares. En ese trasiego suelen quedar bastantes sustancias, bastantes células, en un líquido que llamamos, en un medio que llamamos el plasma intersticial. Por tanto, el plasma intersticial vendría a ser todo aquello que ha quedado sobrante en el trasiego de sustancias desde los capilares hacia las células. Ese plasma intersticial tiene sustancias muy interesantes y para que no perdamos el plasma intersticial, los capilares linfáticos lo que hacen es recoger todo ese plasma intersticial y finalmente devolverlo al circuito venoso. Por tanto, la linfa tiene una composición similar a la sangre, con ciertas diferencias, lo veremos, y lo que hace es recoger un poco lo que hemos comentado, lo que hace es recoger un poco todo ese plasma intersticial. Repito que el plasma intersticial vendría a ser todo el conjunto de sustancias que se han perdido en los intercambios entre los capilares y las células. Importante, lo vimos también en temas anteriores, además algunas de las grasas y de vitaminas van a ser recogidas por los vasos quilíferos, un tipo de capilares linfáticos que estaban asociados a las vellosidades intestinales. Vamos por tanto a comenzar viendo dentro de este sistema circulatorio linfático la linfa. La linfa hemos comentado que estaría constituida por el plasma intersticial. El plasma intersticial es parecido a la sangre, se diferencia en que tiene menos proteínas, esto es muy importante, y tiene más lípidos. Y algo muy importante, y lo que sí que tiene son glóbulos blancos. No aparecen glóbulos rojos, no aparecen plaquetas, pero sí glóbulos blancos. Luego veremos que entre esos glóbulos blancos cabe destacar la presencia, por ejemplo, de macrófagos que juegan un papel fundamental. Y en segundo lugar veremos también la presencia de linfocitos, ¿vale? En concreto los linfocitos B, que son los productores de los anticuerpos. Y esto juega un papel muy importante. Por su parte, en segundo lugar, nos vamos a los vasos linfáticos. Aquí tendríamos un ejemplo de vaso linfático. Los vasos linfáticos se distribuyen por todo el cuerpo y acaban en una especie de ramificaciones ciegas, capilares linfáticos ciegos. Significa esto que no tienen salida hacia el exterior y esos capilares linfáticos ciegos prácticamente abarcan todos los tejidos. Todos esos capilares linfáticos ciegos se van reuniendo en los grandes vasos linfáticos que además están provistos de válvulas, con lo cual permiten que la linfa vaya en un sentido evitando el retroceso de la linfa. Todos los vasos linfáticos finalmente a través del conducto linfático derecho y del conducto linfático izquierdo finalmente desembocan en la vena subclavia, que ya forma parte de la circulación sanguínea, con lo cual hemos logrado devolver al torrente circulatorio todo aquel plasma intersticial que lo había perdido. ¿De acuerdo? Finalmente podemos hablar de los órganos linfáticos formados por ganglios linfáticos. Esto vendría a ser un ganglio linfático. Aquí se acumulan los capilares linfáticos ciegos, están intercalados entre los vasos linfáticos y en estos ganglios linfáticos suelen acumularse macrófagos. Los macrófagos son esa especie de células comecocos, ¿no?,
que se invaginan y son capaces de comerse a sustancias extrañas, incluso pueden llegar a devorar la presencia o pueden llegar a neutralizar las propias bacterias. Esos macrófagos, por tanto, se encuentran, como digo, en esos ganglios linfáticos y juegan un papel muy importante. Finalmente, comentar que además de los macrófagos, hemos dicho que efectivamente en el sistema circulatorio linfático encontramos los linfocitos B, que son los productores de anticuerpos y que son los que llevan a cabo una respuesta inmune. En el caso de los mamíferos, esos linfocitos que se producen en los ganglios y órganos del sistema linfático estarían distribuidos por la médula ósea roja de los huesos, por el timo y por el bazo. En las aves coincide, añade además una estructura que es la bolsa de Fabrizio. En los anfibios y en los reptiles también coincide la médula ósea roja, el timo y el bazo, y en los peces coincide, solo que no estaría presente en esa médula ósea. Vamos a meternos en la parte ya de la excreción y un poco la homeostasis, y vamos a empezar viendo cuáles son los principales productos de excreción. Primero, la definición. Recordamos que la excreción es todo aquel proceso en el que eliminamos toda la sustancia de desecho producida en nuestro metabolismo celular. Seguramente, básicamente, en el proceso, por ejemplo, si nos acordamos de la respiración celular, por ejemplo, ¿vale?, o de otros procesos metabólicos. En la respiración celular, si nos acordamos, se liberaban sustancias gaseosas, se liberaban otras sustancias como la urea, como por ejemplo el ácido úrico, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo esto son sustancias de desecho que el cuerpo tiene que eliminar, ¿vale? A partir de aquí surgen en los vertebrados superiores y en algunos grupos ya de invertebrados los órganos excretores. Los órganos excretores lo que hacen es eliminar todas las sustancias de desecho. No eliminamos de aquí o no consideramos la no gaseosa, porque de esto se encargaría realmente los pulmones, ¿vale?, que también serían órganos que participarían en el proceso de la excreción. Pero básicamente nos vamos a limitar sobre todo a los riñones principalmente. Claro, ¿qué tiene que ver con todo esto la homeostasis? La homeostasis, que es esa tendencia que tienen cualquier sistema biológico a mantener un equilibrio, depende en buena medida del papel desarrollado por los órganos excretores, dado que estos van a eliminar todos esos productos de desecho. Del buen funcionamiento de los riñones podemos llegar a tener un equilibrio y por tanto una homeostasis bastante en condiciones, ¿vale? ¿Cuáles son los productos de excreción en general de los animales? Bueno, para clasificarlo atendemos simplemente a dos criterios. Uno es la toxicidad y otro es el papel de mantener ciertas sustancias en unos niveles constantes. No porque sean tóxicos, sino porque tienen que estar en esos niveles constantes. Por su toxicidad, sin duda, destacaría, por supuesto, el dióxido de carbono. No lo vamos a tocar en esta unidad, pero sí los derivados nitrogenados. Los derivados nitrogenados son productos que se producen en las reacciones de degradación, principalmente de las proteínas y de los ácidos nucleicos, que son los que tienen nitrógeno. Estamos hablando del amoníaco, muy tóxico, algo menos tóxico el ácido úrico y finalmente de la urea. Por último, citaremos simplemente el papel de la excreción en el mantenimiento de los niveles correctos de agua y de sales minerales, que también contribuyen, como hemos comentado antes, a la homeostasis y que también forman parte de los productos de excreción. Pero vamos a centrarnos sobre todo en estos derivados nitrogenados. Son tres, como hemos dicho. Partimos en primer lugar del amoníaco. El amoníaco es sin duda el más tóxico de todos ellos. El amoníaco tiene una propiedad interesante y es que es muy soluble en agua. Los individuos que son capaces de eliminar el amoníaco se les llama animales amoniotélicos y son aquellos que están adaptados a los medios acuáticos, de ahí que hablemos de peces, larvas de anfibios, invertebrados, ¿vale? Luego tenemos el ácido úrico. El ácido úrico realmente es un derivado menos tóxico del amoníaco junto con otros restos nitrogenados. Es menos tóxico y digamos que sería propio de los animales uricotélicos. Son capaces de eliminarlo con muy poquita agua. Es el caso propio de aves y reptiles, esa especie de orina heces unida, que es una especie de pasta semisólida
y que está formada básicamente por ácido úrico, característica de las aves y que a veces no las encontramos en la calle, que nos caen encima, ¿no? Por último estaría la urea. La urea es propio de los animales ureotélicos, se forma también a partir del hígado, a partir de derivados nitrogenados, es poco tóxico y es muy soluble, por eso se elimina en forma de orina y es propio principalmente de nosotros, de anfibios y de algunos insectos. En la etapa de la excreción de animales tenemos que analizar el papel de la nefrona. Realmente la nefrona vendría a ser un poco la unidad, ¿vale? Unidad anatómica, por un lado, y unidad funcional o fisiológica que conforman todos los procesos de la excreción. Esto es una nefrona. Una nefrona estaría constituida por el corpúsculo renal, por un conjunto de tubos, los tubos renales, donde tenemos el tubo contorneado proximal, el asa de Henle con forma de V, bajada y subida, y finalmente el tubo o túbulo contorneado distal. Todas las nefronas finalmente desembocan en un tubo, en varios tubos colectores, desde los cuales se va acumulando gota a gota la orina. El proceso de la excreción parte de 3 etapas: la filtración, la reabsorción y la secreción. La filtración consiste en que las sustancias de desecho que vienen y que entran en la arteriola aferente en el corpúsculo renal van pasando desde el interior de estos capilares sanguíneos hacia una estructura que recibe el nombre de cápsula de Bowman. Cuidado, pasan tanto las sustancias de desecho como las sustancias aprovechables. Prácticamente todo lo que hay en el interior de estos capilares sanguíneos pasa al interior. En la reabsorción, segunda etapa, aquellas sustancias que evidentemente son útiles vuelven nuevamente a los capilares. Esta imagen no se vería, pero todo este túbulo estaría rodeado, ¿vale? Estaría rodeado por capilares sanguíneos, ¿vale? Entonces, la reabsorción, por tanto, por ejemplo, los iones, el agua, la glucosa, todo esto va pasando desde los túbulos contorneado proximal nuevamente hacia los capilares. Es la reabsorción. Y finalmente hay una secreción en la que la reabsorción se produce por difusión simple o por transporte activo. En el caso de la secreción por transporte activo con gasto energético, algunas sustancias de desecho vuelven a pasar desde el medio interno hacia nuevamente en los túbulos. En concreto, la urea vuelve a pasar desde el medio interno, si ha quedado en ella algo de urea, hacia el interior. De esta forma, gota a gota, cada una de las nefronas va vertiendo la orina en el túbulo colector. Finalmente, esta desemboca a través de los uréteres, y estos son los que finalmente van eliminando toda la orina. Son esas 3 etapas. Vamos a acabar viendo este apartado, este tema, con los órganos de excreción en los invertebrados. Y para ello, como siempre, en los grupos más simples no existen órganos de excreción, tanto en los poríferos, nidarios, los nemátodos también, gusanos. En todos estos grupos la excreción se produce por simple difusión a través de las células y por tanto no existen órganos de excreción. Curiosamente, esto también ocurre en un grupo superior de invertebrados, en los equinodermos, donde a través de los pies ambulacrales también eliminan los desechos. Quitando estos grupos, en los demás invertebrados se produce una excreción. Por ejemplo, en los platelmintos. Los platelmintos disponen de unos tubos por todo el interior de su cuerpo, ramificados, y que terminan, aquí lo estamos viendo, ¿no?, en una especie de estructura ciega. Esos tubos se denominan protonefridios. Y cada uno de los protonefridios, que son estos tubitos ciegos, están formados por, esto sería un protonefridio, estarían formados por 3 elementos. Por un lado, lo que llamamos la célula flamígera, es la estructura que recoge por simple difusión todas las sustancias de desecho que encuentra en el medio. A continuación hay un flagelo cuyo único papel es impulsar la sustancia hacia el poro excretor. Los poros excretores de cada uno de los protonefridios
se vierten hacia el interior, hacia estos tubos, y finalmente todo esto se vierte al exterior a través de pequeños orificios. Por tanto, los platelmintos disponen de los protonefridios. Otros grupos, como son por ejemplo los anélidos y los moluscos, en cada uno de sus anillos, ¿de acuerdo? En cada uno de sus anillos, disponen de los metanefridios. Un metanefridio sería un tubito, como lo que estamos viendo por aquí, ¿vale? Sería todo este tubito que tiene como dos orificios. Habría un orificio que está abierto en el interior. Aquí estarían estos pequeños orificios que se llaman nefrostomas. Por aquí entran todas las sustancias de desecho de las cavidades internas y finalmente todas estas sustancias de desecho van por el tubito y desembocan en el nefridioporo, que sería un poco el canal de salida. Por tanto, anélidos y moluscos disponen de los metanefridios, que son tubitos que tienen un orificio de entrada, nefrostoma, por donde entra la sustancia de desecho, y un orificio de salida, nefridioporo, por donde salen. Podríamos ver también el caso de los artrópodos. Hay varios ejemplos. En los crustáceos y en la araña disponen de la glándula excretora. Pueden ser antenales, pueden ser maxilares. En cualquier caso, todas las glándulas, esto sería un ejemplo de glándula excretora, disponen de la cámara glandular, que sería como el riñón en los vertebrados ya superiores, recoge toda la sustancia de desecho. Luego pasan por un tubito excretor, ¿de acuerdo? Que sería todo este tubito excretor, serían como los uréteres. Todo esto se desemboca en una vejiga donde se van acumulando las sustancias de desecho y finalmente un pequeño poro excretor que vendría a ser un poco la uretra, por donde la eliminan. En otros grupos de artrópodos, por ejemplo insectos, arácnidos y miriápodos, disponen de los tubos de Malpighi. Aquí estarían tubos de Malpighi. Son también tubitos que tienen un extremo ciego, ¿vale? Desde donde esto estaría interior del cuerpo, se recogen las sustancias de desecho y una vez recogidas todas estas sustancias son vertidas a través del otro extremo, el B, que es un extremo abierto, de tal modo que todas las sustancias de desecho se vierten aquí al interior y finalmente van siendo impulsadas hasta ser eliminadas por el ano. Alumnos, aquí acaba esta entrega, ¿no? Nos veremos en la próxima. Adiós.